Hola, espero tenga usted un muy buen día. En el presente video vamos a abordar y tratar de comentar un tema que se denomina la tautología de Darwin. Sin pretender arrogarnos el estatus de ser los dueños de la verdad, pondremos a su consideración estos pensamientos y afirmaciones que, como suelo aclarar en otros videos, no son míos, sino que, como en este caso, han sido planteados bajo la denominación de la tautología de Darwin por variados autores e investigadores en ciencias, y si bien su trayectoria les ha otorgado un cierto renombre a estos investigadores, no pretendo escudarme en lo que suele llamarse el principio de autoridad de los mismos, porque es mi deseo que usted considere esta cuestión, digamos, según su criterio y sin sentirse influido por absolutamente nadie. Y de esta manera llegue a la conclusión que usted considere la adecuada. Vamos a tratar este tema que, aunque parezca trivial en un principio, veremos que no lo es. No lo es para nada cuando lo cotejemos con cierta perspectiva actual en la vida de prácticamente todos los seres humanos del planeta, y que, como suelo decir, eso no es poca cosa. Así que vamos a ello. Cuando hablamos de evolución, prontamente nos viene a nuestra mente la figura de Charles Darwin y el de su legado a la humanidad, a saber, la teoría de la evolución por selección natural. La teoría de la evolución por selección natural de Darwin sigue siendo para muchos la explicación científica que, valga la redundancia, explica la variabilidad de los seres vivos. Para esas personas, esta teoría es lisa y llanamente la verdad absoluta e inmutable, existiendo muchos que estarían decididamente dispuestos al debate ante quien piense distinto. A lo cual considero que obviamente tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, pero también hay quienes incluso no tendrían inconveniente en dar inicio a acciones beligerantes ante cualquiera que no esté de acuerdo o no rinda cierta pleitesía a esta teoría, la de Darwin, por ser para ellos por lo menos una verdad tan obvia y tan imponente que merecen una descalificación, todos aquellos que, digamos, de alguna manera no piensen en ese sentido, y estarían también, aparte de ser beligerantes, de lograr algún escarmiento también sobre las personas que no piensan de esta manera. Ante esta última cuestión, la de la beligerancia, considero conveniente destacar que, sobre todo en ciencias, no tiene ningún sentido, o en todo caso tiene un sentido completamente contrario a lo que es o lo que debería ser la ciencia. Y recuerdo que esto de beligerar es luchar, y como ya me he expresado en otros videos, la concepción de la lucha, es una constante afirmada por Darwin, precisamente, que veía toda la naturaleza en una lucha constante, es decir, lo que se ha denominado una biología, la de Darwin, de garras y dientes ensangrentados. Respecto a esta teoría que pretende ser la verdad absoluta, destacar que al analizar lo que se denomina la tautología darwinista, podemos visualizar claramente y fuera de toda subjetividad la lógica absoluta
de esta teoría de la evolución por la selección natural, y que luego de aplicar, como digo, la lógica, es decir, la razón de una manera precisa, exacta, que cada uno saque sus conclusiones. Así que, continuando con el tema, diré que la teoría de Darwin puede resumirse de la siguiente manera. 1. Los organismos se reproducen y tienen mucha descendencia. 2. Esa descendencia, al ser numerosa, necesita competir o luchar para no sucumbir y luego poder reproducirse. 3. A la vez, esa descendencia presenta pequeñas modificaciones respecto a sus antecesores y entre sí, lo que hace que algunos sean más aptos y otros menos aptos. 4. El mecanismo que selecciona a los más aptos y desecha a los menos aptos se llama selección natural. Y 5. Al sobrevivir por selección natural los organismos más aptos, esas pequeñas modificaciones se van acumulando hasta formar nuevas especies y así hay evolución. Esto es lo que ha postulado Darwin y nunca ha podido ser verificado en los hechos. Nunca se ha podido producir o registrar por lo menos el cambio de una especie a otra. Sí se ha podido registrar fósiles de especies distintas en el pasado remoto, pero repito, nunca se ha podido observar el cambio de una especie en otra especie. Entonces, en la formulación de esta teoría en su libro El origen de las especies, Darwin se refirió a la evolución como a un proceso en el que los organismos cambian en sus características heredables a lo largo de generaciones, a lo largo de las generaciones, y lo llamo textualmente descendencia con modificaciones. Textualmente él puso así, descendencia con modificaciones. No usó la palabra evolución, sino descendencia con modificaciones, pues Darwin todavía no sabía, o por lo menos no aplicaba la palabra evolución, y fue recién en la 6ª edición de su libro El origen de las especies, donde por indicación de un zoólogo, el señor Thomas Henry Huxley, agregó la palabra evolución. Entonces, como decía, Darwin habló de descendencia con modificaciones. Hoy en día, a esa descendencia con modificaciones de los seres vivos lo llamamos evolución. Pero el señor Darwin no tuvo claro durante varios años, y como dije recién, en la 6ª edición de su obra, agregó la palabra evolución, y ello fue por indicación de Huxley, que a diferencia de Darwin, que solo era un aficionado a la biología, este otro señor era académico, es decir, había estudiado biología. Luego, y aquí sí está la genialidad de Darwin, pues afirmó que de esa descendencia con modificaciones en los seres vivos, al no ser todos iguales, sino precisamente distintos o con pequeñas modificaciones, actuaba un mecanismo que seleccionaba a los más aptos por un lado y desechaba a los menos aptos por el otro. Ese mecanismo no es otro que el de la selección natural. Por eso se habla de la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, a la que también suele agregarse la frase, teoría de la evolución por selección natural o la supervivencia de los más aptos. Subrayo esta afirmación porque es clave para poder hablar y entender el tema de la tautología de Darwin. Entonces, según Darwin, este mecanismo de selección, llamado selección natural,
lo que hace es que permite que sobrevivan los más aptos y que mueran los menos aptos. Por lo que es importante entender que el criterio, o sea, la norma o el juicio para separar el grupo de los más aptos de los menos aptos, es que unos sobreviven y los otros mueren. Dicho de otra manera, la clave de este criterio de la selección natural es que unos sobreviven por ser aptos y otros no sobreviven porque no son aptos. Y disculpen si soy reiterativo con los términos de supervivencia y de aptos, pues estos términos son determinantes para entender el tema este de la tautología de Darwin. Como es obvio deducir, los aptos que sobreviven serán los que se reproducirán y así ocurrirá a lo largo de cada generación y a través del tiempo. La genialidad de Darwin es que, aparte de observar la descendencia con modificaciones en los seres vivos, está su originalidad de detectar el mecanismo de selección, la selección natural, que a la vez es bien, pero que bien simple y fácil de entender, y encima, como puede verse, todo esto es estrictamente lógico, racional, pues quien sobrevive se puede luego reproducir y quien muere no se puede reproducir, y por todo ello su teoría es por lo menos elegante, simple y fácilmente comprensible para cualquiera. Es lo que diría un experto en marketing, todo un éxito de la A a la Z. Dicho todo esto, pasemos al tema que nos ocupa y que hemos denominado la tautología de Darwin. Previo a cualquier argumentación, y para quienes no estén familiarizados con el término tautología, veamos qué es una tautología. Para ello, consultamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que nos dice: tautología, del griego, que se compone de la parte que se, digamos, una palabra comprendida por una parte que es tauto, que quiere decir lo mismo, y una segunda parte que quiere decir logía, que es la acción de decir, o sea, decir lo mismo. También dice, luego el diccionario de la Real Academia, que tautología es una acumulación reiterativa de un significado ya aportado desde el primer término de una enunciación, como por ejemplo cuando se dice persona humana. Si he dicho persona y le agrego luego humana, es obviamente una acumulación reiterativa, lo que es decir, digo lo mismo con las dos palabras. También dice el diccionario de la Real Academia que una tautología es una repetición inútil y viciosa. Por lo que vemos es que una tautología es cuando alguien afirma en una misma frase dos veces lo mismo, o cuando uno reitera en segundo lugar un término que ya dijo antes, o lisa y llanamente cuando uno repite inútil y viciosamente un enunciado. Esto es lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. O sea que, tal cual como lo dice, si yo por ejemplo dijese yo soy el que soy, el segundo término de ese enunciado no agrega absolutamente nada al primero. Y peor aún sería si yo digo yo soy yo. Es una tautología totalmente inútil y viciosa, como lo expresa el diccionario. Ahora sí, con esto vamos a la teoría de la evolución por selección natural o la supervivencia de los más aptos, de don Charles Darwin, donde, y si miramos bien, esta portentosa teoría se resume en la frase que dice:
la supervivencia de los más aptos. Y aquí quiero remarcar de nuevo que el tema del criterio, o la norma o el juicio, como dije, que debe actuar para que exista o actúe la selección natural, hay que tenerlo en cuenta. Y como es muy fácil concluir, el criterio es la supervivencia, es decir, el organismo tiene que sobrevivir, eso está clarísimo. Pero luego Darwin dice, ¿quiénes sobreviven? Dice, la supervivencia, sí, ¿de quién? De los más aptos. Es una especie, llamémosle, de segundo requisito, segundo criterio, de que sobrevivan, pero que sean, o serán los más aptos. Ahora yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿cuál es el criterio en biología para que un organismo sea apto? ¿Cuándo es apto un ser vivo? ¿Cuándo es más fuerte? No necesariamente, me dirá usted. ¿Cuándo es más alto? No necesariamente, me dirá usted. ¿Cuándo es más lindo? No necesariamente. Y así podríamos continuar prácticamente ad infinitum con estos planteos. Pero ¿sabe qué? El único criterio que hace que un organismo sea apto, biológicamente hablando, es decir, no estoy hablando de que si alguien es apto para hacer el servicio militar, estamos hablando de la aptitud de un ser vivo, estoy hablando de ese criterio por excelencia que es el único que determina que un organismo es apto, biológicamente hablando, ¿no? Y el único criterio es que ese organismo sobreviva, solo eso, que sobreviva. Ese es el criterio de aptitud. Pues la supervivencia, que lo reitero una vez más, es el criterio de aptitud de un ser vivo. Y si ahora volvemos al enunciado darwinista de la supervivencia del más apto, y nos enfocamos en la palabra apto, veremos que, científica y biológicamente hablando, apto es el que sobrevive. ¿Ya me va entendiendo? Por lo tanto, la expresión que resume la teoría de la evolución por selección natural de Charles Darwin, que dice la supervivencia del más apto, podría ser enunciada como la supervivencia del que sobrevive, o que sobrevive el que sobrevive. Es decir, señores, que la famosa enunciación de la teoría de Charles Darwin es lisa y llanamente una tautología, que según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es una repetición inútil y viciosa. Ante ello, no puedo dejar de sorprenderme y de no poder encontrar una explicación lógica, no tanto al enunciado de Darwin, sino a los millones y millones de personas, muchas ellas inteligentes y prestigiosas, que durante los 162 años transcurridos desde la publicación del libro de Darwin del origen de las especies, han estado repitiendo como una especie de mantra la supervivencia del más apto, la supervivencia del más apto, como algo muy científico y muy profundo, cuando en realidad no es más que un sinsentido que dice, sobrevive el que sobrevive. Eso es la supervivencia del más apto. Si usted es recién llegado a este tema y es un admirador de Darwin, el impulso que seguramente le surgirá será el de maldecirme, por no decir otra cosa, pero le pido que, más que enfocar toda esa energía que se desborda en usted, en atacar, la use para analizar luego y más serenamente este tema, pues yo solo soy el mensajero, y una vez más
Lo importante es el mensaje. He manifestado en otros videos que hay una cultura, la cultura a la que yo llamo la cultura anglosajona, y que ha difundido desde Inglaterra a los Estados Unidos. Puede rastrearse más atrás, pero bueno, partamos de ahí. Esta cultura anglosajona ha difundido desde Inglaterra a Estados Unidos y de diversas maneras hoy en día impregna el mundo entero. Esa cultura produce estos absurdos supuestamente racionales, como la tautología de Darwin, pero que nos debe servir para entrever estos sinsentidos por los que se está rigiendo el mundo actualmente y que, por lo menos según mi opinión, puedo estar equivocado, provienen de esa cultura anglosajona y su forma de ver el mundo, de dominarlo también, como por ejemplo dominar la ciencia, que finalmente termina definiendo la ciencia lo que debe ser o no ser en el mundo. Y si no, mire usted lo que está pasando con la salud en el mundo, lo cual tiene un tratamiento, de nuevo, por lo menos para mí, muy anglosajón. Le doy otro ejemplo. Darwin habla todo el tiempo de la lucha por la existencia. Hay que luchar o sucumbir, pues no hay otra opción. Por eso de su biología de garras y dientes ensangrentados. Y cuando uno ve la inmensa mayoría de las películas de Hollywood, actualmente y no tan actuales también, no deben pasar más de 5 o 10 minutos para que ahí ocurra o se desencadene una pelea, un apuñalamiento, un tiroteo, un bombardeo, etcétera, etcétera, reflejando esa cultura de la lucha por la supervivencia. Repito, no me creo dueño de la única verdad, solo tengo y comparto mi verdad como un pequeñísimo aporte que pudiera contribuir a que este mundo llegue a ser mejor. Solo eso. Y para ir finalizando con este tema, y como no puedo con mi genio, leeré y comentaré algo de lo que han sido algunos autores, o han escrito algunos autores, respecto a esto de la tautología de Darwin. Nos dicen dos autores sudamericanos, chilenos ellos, Humberto Maturana y Francisco Varela, desde su libro El árbol del conocimiento, una obra portentosa, pero que quizá, por no ser estos autores anglosajones, pronto se la ha echado al olvido. Dice así: en los seres vivos, los cambios aparecen seleccionados por medio de, en el continuo juego de las interacciones. En ese sentido, el medio puede verse como como un continuo selector de cambio estructural. Con el medio es recíproco. Los seres vivos actúan como los mismos seres vivos actúan como selectores de su cambio estructural. Pero, y ojo aquí, pero no es cierto que el medio esté escogiendo cuáles cambios se dan entre los muchos posibles. La palabra selección sintetiza el entendimiento por el observador de cada ontogenia, pero que no tiene que ver con el medio. Es como si, repito de nuevo, es como si, dicen ellos, es como si hubiese una selección natural. No hay supervivencia del más apto, hay supervivencia del apto, solamente. Se trata de condiciones necesarias que pueden ser satisfechas de muchas maneras y no de una optimización de algún criterio ajeno a la supervivencia misma. Por otro lado, nos dice otro autor, Fernando Vallejo, en su libro La tautología darwinista, dice así: sin saber siquiera que provenía de un óvulo fecundado por un espermatozoide, Charles Darwin se metió a explicar el origen de las especies. La confusión que produjo
dura hasta hoy en día. En su libro El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas por la lucha por la vida, que es el título del libro de Darwin. Para decirlo de una vez, dice este autor, de 1,5 millones de especies que tenemos hoy clasificadas, ni una sola ha surgido por medio de la selección natural. La selección natural, cuando se da, es una obviedad. La preservación de las razas favorecidas, está siguiendo el título del libro, la preservación de las razas favorecidas es otra obviedad. Y la lucha por la vida es otra obviedad. Juntar las tres obviedades en un título y un libro es como sumar 0 más 0 más 0. Eso es lo que dice Darwin este señor. Y termino la cita de estos autores con uno más, que es la del filósofo de la ciencia Karl Popper. En su libro titulado Conjeturas y refutaciones, el crecimiento del conocimiento científico, donde estas conjeturas de Karl Popper y sus refutaciones, lisa y llanamente nos está diciendo que la teoría de Darwin es solo eso, una conjetura, y por lo tanto la refuta. Dice Karl Popper, no existe ninguna ley de la evolución, sino solo el hecho histórico de que las plantas y los animales cambian, o más precisamente, que han cambiado. La idea de una ley que determine la dirección y el carácter de la evolución es un típico error del siglo XIX, que surge de la tendencia general a atribuir a la ley natural las funciones tradicionalmente atribuidas a Dios. Página 408 de este libro. Podría citar un centenar de autores más, pero eso se lo dejo a ustedes. Así que, gracias por su atención. Me despido recordándoles, como siempre, busquen paz. Busquen y encuentren paz, porque con la paz viene de regalo la salud y la felicidad. Hasta la próxima.